La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Bendiciones, tome su asiento por favor. Él está aquí, amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo en la casa del Señor, Él está en este lugar. Vamos a compartir la palabra. Gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. En esta semana, el Señor nos ha inquietado y hemos podido escudriñar un poquito su bendita palabra, porque ustedes saben que hace unos años atrás, gloria a Dios, ¿no podemos poner un poquito más? ¿No que hay un eco acá medio raro? ¿Me escucho raro yo? No sé qué pasa. Gloria a Dios. Ustedes saben que al venir nosotros a esta tierra, el Señor habló a nuestro corazón y nos habló del propósito, ¿no?, sobre esta tierra. Y ustedes saben que dentro de ese propósito, gloria a Dios, podemos decir el punto más importante, tiene que ver con poder edificar un remanente, gloria a Dios. Y estuvimos haciendo mención esta semana sobre el tema, ¿verdad? Estuvimos profundizando, nos fuimos a Sofonía 3, ¿verdad? En Sofonía 3 vemos allí las características del remanente, ¿verdad? Y qué tremendo, porque fíjense que a lo largo de toda la Escritura siempre el Señor dejó un remanente y se encargó de que así fueran las cosas. Fíjense que vimos cómo en la historia de Gedeón el Señor salvó a su pueblo tan solo con 300 frente a una gran multitud. Vemos cómo, fíjense cómo de repente allí vemos un pueblo apartado, ¿no?, unos valientes apartados que parecían insignificantes ante tanta multitud enfrente. Y vemos también de repente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino y preparó, ¿no?, un equipo. Vemos a la humanidad entera, y de toda la humanidad el Señor tomó un pueblo, Israel, y de Israel llegó Cristo. Entonces fíjense cómo todo esto nos va dando a entender de que el Señor separa, prepara, ¿no?, un remanente, el cual obviamente tiene algunas características que a Él le agradan, unas características que Él está buscando. Amén, gloria a Dios. En este orden de ideas, yo quisiera que ustedes me acompañen a Primera de Reyes, gloria a Dios, en el capítulo 19, y aquí hay una historia, ¿no?, una historia en donde vemos como uno de sus profetas, ¿no?, uno de los más importantes, estamos hablando de Elías, vemos que se encontró con una sorpresa cuando el Señor le revela algo. Y miren lo que le dice. Vayamos juntos a Primera de Reyes, gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con toda esta introducción? Que las generaciones pasan y de cada generación el Señor prepara un remanente. Bueno, pero son generaciones que han pasado, ¿sí? Gloria a Dios. Pero fíjense que si meditamos un instante sobre el arrebatamiento, en el arrebatamiento el Señor no viene a buscar a toda la iglesia, y no porque Él no quiera, sino porque toda la iglesia no estará en condiciones, ¿no? El Señor está pidiendo justamente que esa novia, esa amada, se prepare para poder ser tomada, para poder ser arrebatada. Entonces de repente encontramos que dentro, por ejemplo, del núcleo de la iglesia va a haber un remanente que será tomado. Amén. Y qué interesante esto, ¿no? Porque esto ya nos anima a escudriñar, nos anima a buscar a Dios, nos anima a buscar su rostro para poder ir identificando todas aquellas cosas que el Señor desea, anhela, espera de nosotros, para que podamos ser parte de ese justamente remanente. Pero lo interesante de esto es que la palabra nos dice, por ejemplo, para que tengamos en cuenta, porque esto el pensamiento viene de repente, bueno, generaciones que pasaron, gente que ya murió, gente que ya pasó, y sin embargo el arrebatamiento aún no ha ocurrido. Pero la Biblia dice que el día que el Señor venga,
nos encontraremos con Él en las nubes. Pero dice la palabra que primeramente los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Los muertos en Cristo. Entonces ahí ya tenemos que hacernos una pregunta y creo que bien vale la pena hacérnosla. Porque si la iglesia que aún no falleció, que no los hermanos que no hemos muerto, que estamos vivos hoy, vemos y llegamos a la conclusión de que toda la iglesia no será arrebatada, sino que algunos quedarán y uno será tomado, el otro será dejado, dice. Gloria a Dios. Entonces también tenemos que llegar a la conclusión de que aquellos que han muerto en Cristo, no todos murieron en Cristo de la misma manera. O sea, aquí estoy haciendo referencia a la misma manera, las mismas condiciones, ¿verdad? Porque cuando el Señor venga, no va a encontrar a toda la iglesia, ¿verdad?, apercibida, esperando su venida, anhelando su venida. Él busca una novia que le anhele. O sea, por allí hay muchos vientos de doctrina que dicen que con aceptar a Cristo ya está y ya somos a ser arrebatados. Y hermano, la palabra nos dice otra cosa. La palabra nos insta a poder prepararnos para aquel gran día, ¿verdad? Es muy importante prepararse. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermano mío, no es para todos. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque la condición del hombre no será la que el Señor requiere, ¿no?, en su totalidad. Entonces, algunos serán arrebatados y otros no. Entonces, hay algunos que han quedado generación tras generación, han muerto en Cristo, y aún de ellos, algunos murieron en Cristo, podemos catalogarlo como novia de Cristo, anhelantes, habiéndose mantenido en santidad, guardándose para el Señor, ¿verdad? Entonces, esos serán tomados primeros que nosotros. Y luego los que están vivos, el remanente que está vivo será unido a ese remanente que fue tomado de aquellos que ya dejaron esta tierra, ¿no? Y van a unirse con el Señor en las nubes y van a ser tomados y van a ser los que van a celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque vemos cómo el Señor, a lo largo de las Escrituras y aún en este día tan glorioso del arrebatamiento, también toma un remanente. Un remanente que, por ejemplo, vamos a Sofonías un instante. Antes de ver esto, veamos Sofonías, gloria a Dios. A ver, el capítulo 3 dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. No todos los cristianos son humildes, no todos los cristianos son pobres de espíritu. ¿Cuánto entienden esto? O sea, esto es importante. Entonces aquí ya, ¿no?, se cae por tierra la teoría de que somos cristianos, nos vamos con el Señor. No es así la cosa. Somos cristianos, hemos recibido por gracia la salvación, gloria a Dios, pero hay que alcanzar la condición de humilde. Yo acepté a Cristo, empecé a ser parte de la iglesia y un soberbio bárbaro. ¿Amén? Y todavía algunos vestigios tengo. Entonces me tengo que liberar del todo. ¿Cuánto entienden esto? Porque estamos en un proceso hasta aquel día, hermano. ¿Amén? O sea, el que piense que esté firme, mire que no caiga. No, aquel que dice yo ya alcancé la perfección, no, mi hermano, estamos en proceso. Vamos aprendiendo a confiar en Dios cada día, vamos aprendiendo a entregarle cada día más cosas, más áreas de nuestra vida, y eso nos va perfeccionando. Entonces, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Ahora, fíjense, a cualquier creyente usted le dice, ¿vos confiás en el Señor? ¿Y qué te va a decir? Y sí, ¿cómo no? Todos confiamos en el Señor. Pero se ve que hay una estatura que la mide el Señor, no la podemos medir nosotros. O sea, es el Señor el que observa nuestro corazón, el que ve nuestros pensamientos, está en todo momento con nosotros. Es Él el que ve si realmente nosotros estamos confiando o no. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. Gloria a Dios. Entonces fíjense que hay algunas, ¿no? Aquí vemos en estos versículos, vemos algunas cualidades de ese remanente, ¿no? Ahora, mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy? Y porque qué tremendo desafío que nosotros tenemos. El desafío se trata de poder ser parte de ese remanente.
Bueno, pero me dijiste que los que no sean parte del remanente van a ser salvos. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es salvación y otra cosa, de repente, por ejemplo, el creyente que se queda en la tribulación va a tener una oportunidad de no negar a Cristo, ¿no? Sino mantener su fe, a riesgo de, bueno, va a ser difícil la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Yo no quisiera estar ahí, pero algunos lo van a lograr. Fíjense que dentro de las visiones que tuvo Juan en el libro Apocalipsis, él se encontró con una multitud con vestiduras blancas y preguntó, ¿y qué le dijeron? Esos son los que lavaron sus vestiduras, sus ropas, justamente con la sangre del Cordero en los días de la tribulación. Entonces quiere decir que en la tribulación también hay salvación. Amén. Para ese pueblo que por alguna razón se quedó aquí en la tierra. Bueno, entonces me voy a entender más o menos a dónde queremos llegar. El desafío nuestro es que el Señor nos encuentre apercibidos, preparados para poder ser arrebatados. Amén. Porque esa es la meta que la iglesia debe tener. Mire. Entonces vemos aquí en Primera de Reyes, que es el capítulo 19, el versículo en cuestión está en el versículo 13, dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí una voz que vino a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, o sea, el pueblo, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En el versículo 16 dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, el hijo de Safat, de Abel Melolá, le ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces fíjense que en una primera instancia, Elías, ¿por qué vemos Elías? Mire, todo tiene un porqué y un para qué. El libro de Malaquías nos dice que en los últimos tiempos el Señor enviaría a Elías, ¿verdad? Y menciona que evidentemente viene con un espíritu de restauración, porque dice que justamente los padres se volverán a los hijos a los padres, restauración familiar y restauración de todas las cosas. Entonces, tenemos que entender que en los últimos tiempos van a ser como los días de Noé, así lo dijo el Señor, como los días de Lot, pero también tenemos que sacarle la lupa a Elías, porque Elías también está involucrado en los últimos tiempos. Entonces, si nosotros le acercamos la lupa a la vida de Elías, vamos a encontrar aquí que en un momento, en esta historia, por ejemplo, Elías era aquel que vivía en un ambiente complicado, veía al pueblo del Señor, cómo se desviaba de su fe, veía al pueblo del Señor cómo de repente estaban adorando otros dioses, cómo de repente los lugares de adoración al Señor lo menospreciaban, ¿verdad? Y ustedes fíjense que esto tiene una gran similitud con lo que hoy pasa, ¿no? Porque hay muchas lecturas que podemos hacer de la situación que nosotros vivimos. Por ejemplo, fíjense que en aquellos días Elías confrontó a los profetas de Baal, ¿verdad? Y es tremendo porque Baal, ¿no? Baal, en aquellos días yo estuve escudriñando un poquito y Baal era una deidad, ¿verdad? Un dios que, obviamente falso, ¿no? Un dios hay uno solo, pero era un dios que prometía a sus fieles prosperidad, ¿verdad? Que prometía a sus fieles éxito. Y fíjense, si nosotros pegamos un pantallazo estos días, fíjense que la oferta del éxito y la oferta ¿no? hagámonos un nombre, ahora lo vamos a ver, fíjense, el hecho de repente la prosperidad, exaltando la prosperidad económica, entonces vemos que es exactamente lo mismo que ocurría en los días de Elías. O sea, en estos días, Baal también se está entronando,
Obviamente que encubierto, no se está presentándose a cara descubierta el enemigo, ¿no? Pero encubiertamente vemos cómo hay un mover. Fíjense, los templos a Baal se llenaban. ¿Por qué se llenaban? Y se llenaban porque justamente por la oferta que justamente esta deidad ofrecía. Éxito, prosperidad. Entonces todo eso atraía justamente a mucha gente. Lo interesante de esto es que está hablando del pueblo de Israel. Porque si vemos así, bueno, no estamos hablando de otra nación que no conoce al Señor, bueno, el que ignora, pero aquí está hablando del pueblo de Israel. Si todo esto lo traemos a nuestros días, porque de eso se trata, la palabra del Señor no es una historia antigua nada más, sino que cobra vida en nuestros corazones y podemos traerla a nuestros días y comprender lo que Dios nos quiere decir a través de ella. En estos días ocurre algo similar. El pueblo del Señor, está muy lejos de lo que nos decía el libro de Sofonías. Está muy lejos de un pueblo pobre. Y no está hablando de pobreza material. No, porque Dios prospera y Dios bendice. No estamos hablando de miseria ni de escasez, de ningún modo. Pero estamos hablando de pobreza de espíritu, no de altivez de espíritu. Entonces, fíjense que los parámetros que nos da el Señor a través de las Escrituras de cómo debe ser ese remanente, gran parte del pueblo está recorriendo otro camino. Entonces, ese otro camino, en el Señor no hay grises, es blanco o es negro. ¿Ven? Y hoy Baal está escondido detrás de otra figura, ¿verdad? Baal significa, dentro de sus significados, significa señores, ¿no? Y a veces el pueblo del Señor se termina adorando a otros señores y cometiendo graves errores como este. Entonces vemos que los días de Elías es una fotografía de estos tiempos. Pero el Señor, lo interesante, a donde yo quiero llegar, es lo que le dice: ¿qué haces aquí? Y dice: quedé yo solo, porque veo destrucción, ¿no? Yo solo te adoro. Y allí el Señor, primero, fíjense, le menciona, gloria a Dios, a Azalel: andá y lo ungís. Ahí tenía uno el Señor. Después andá y velo a Jehú, también lo tenés que ungir. Después a Eliseo, que Eliseo te va a seguir con tu trabajo cuando vos partes de esta tierra. Pero después, en el versículo 18, dice: y yo haré que queden en Israel 7.000 rodillas. ¿Tenés en la Biblia de las Américas este versículo? Mire, gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Dejaré 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda la boca que no lo han besado. Veamos ahora la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Mire, distintas versiones para que podamos comprender esto. Sin embargo, preservaré el remanente que Dios guarda. Es tremendo. Preservaré a otros 7.000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces, aquí vemos cómo en los días de Elías, y no olvidemos lo que dice Malaquías, que en el final de los tiempos aparece Elías, en los días de Elías también hay un remanente, y muy especialmente en los días de Elías. Porque ese remanente va a tener que contender y apartarse de Baal. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Ahora fíjense, ese remanente también va a tener necesidad de repente de que algo le salga bien, ¿no? Y eso lo podemos ver con la necesidad de encontrar éxito a veces en algún área de nuestra vida. Porque fíjense que esto es tremendo, porque el Señor va a trabajar con ese remanente. Y ese remanente, a lo mejor no todo le va a salir bien. ¿Amén? Pero, ¿qué está buscando el Señor? ¿Que ese pueblo sufra? No, lo está preparando, lo está moldeando, le está dando forma. ¿Para qué? Para que no se apoye en sus virtudes, no se apoye en sus logros, sino que confíe en el Señor, confíe con todo su corazón en el Señor. Entonces, fíjense que el concepto de éxito, mi visión, esto es personal, acá no estoy hablando de la Biblia, mi visión, mi concepto personal, y creo que lo comparto con algunos de ustedes, sobre el éxito, yo creo que el verdadero éxito es llegar un día a ver al Señor. Y para poder ver al Señor,
dice que sin santidad nadie lo verá. Amén. Sin fe nadie le puede agradar. Gloria a Dios. Y llegar a verlo cara a cara cuando Él nos venga a buscar es ser parte del arrebatamiento. Amén. Y si nosotros ahondamos un poquito más en el tema, ¿cuántos quieren estar acá en la tribulación? Nadie. Amén. Bueno, pero ¿cuál es el escape de la tribulación? El arrebatamiento. Entonces, si el arrebatamiento, si nosotros no somos parte del arrebatamiento, automáticamente vamos a vivir la tribulación. ¿Amén? Esto es tremendo, hermano. Entonces tenemos que comprender que es muy importante tomar esto, es un tema muy serio. Es muy, pero muy importante. No para que tengamos miedo, para que tengamos temor, no, sino por todo lo contrario. Es un gozo maravilloso porque es un privilegio. Es un privilegio poder entender esto y no estar enredado en los negocios de la vida. Bueno, pero en la vida tenemos que hacer negocios. Claro que sí, si no hacemos negocios, ¿cómo vivimos? Si mi hermano no vende café, ¿no? ¿Qué hace? No puede vivir. Por supuesto, todos necesitamos de alguna manera. Y aunque trabajemos en relación de dependencia, si nuestros patrones no hacen negocio, la empresa se cierra. Entonces, no estamos hablando de negocios en lo natural. Estamos hablando de enredarse, ¿no? Enredarse y quitar la mirada del Señor y ponerla en la tierra. Dejar de confiar en el Señor para pasar a confiar en todo lo que el hombre nos puede dar. Amén. O sea, en definitiva, lo que Baal transmitía, ¿no? Lo que Baal transmitía era una confianza, ¿no? En el hombre mismo, ¿verdad? Y alentaba. Y fíjense que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque la década del 90, por ejemplo, y hasta estos días, mucho se habla sobre los sueños, por ejemplo. ¿Amén? No sobre los sueños reveladores, sino que en alguna manera un mensaje generalizado y que se acentúa dentro del pueblo del Señor es que puedas alcanzar tus sueños, que puedas cumplir tus sueños. Y gloria a Dios si uno tiene un sueño, bárbaro, pero lo principal es el Señor para nosotros. Amén. Y el primer sueño que debemos tener es poder verlo a Él. Eso espera Dios. Si en algún momento nosotros nos preguntamos cómo puedo hacer yo para agradar a Dios, eso es lo que Él espera. Y bueno, pero no me tengo que interesar por mí, por mi persona, por mi familia. Pero no tiene nada que ver eso. O sea, obviamente que sí. La Biblia nos dice claramente, el que no trabaje, que no come. O sea, no, es clarito. Yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que sustentar mi casa, mi familia. No, eso desde ya. ¿Amén? Pero comprendamos que no tengo que desenfocarme del Señor, sino que tengo que estar allí. Porque Él nos da un privilegio, nos quiere dar un privilegio de que podamos ser parte de ese remanente. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que de alguna manera entonces Babel era como el monumento al logro humano. De eso se trataba la adoración a Baal. Todo el humanismo, cómo avanzaba sobre el pueblo. Y el pueblo lamentablemente caía en esas equivocaciones. Vamos a Jeremías, por favor. Mire, acompáñeme. Nos vamos a Jeremías, allí en el capítulo 44. Mire, gloria a Dios. Jeremías 44, 16, por favor. Ay, qué lindo es el Señor. Mire, Jeremías, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. El título de Jeremías 44 es Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. ¿Dónde estaban? En Egipto. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que aquí nosotros vemos 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la huiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, a las claras sabemos que Jeremías era un profeta del Señor. Es más, cuando el Señor lo llama, le dice, vos andá y profetizá, pero no te van a escuchar. Qué feo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le dijo el Señor. Entonces Él enviaba la palabra que recibía de parte de Dios. La palabra que nos has hablado en el nombre del Señor no la oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Mira qué tremendo. Para ofrecer incienso a la reina del cielo.
derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Esto siempre me llamó la atención, porque la lógica que indica, si vos estás siguiendo un Dios falso, te tiene que ir mal. Amén. O sea, no. ¿Cómo abundancia de pan? Sin embargo, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque había abundancia de pan cuando ellos adoraban dioses ajenos. Estuvimos alegres. ¿Cómo estamos nosotros? Fíjense, la alegría. ¿Qué tema la alegría, no? Porque, ¿por qué estamos nosotros alegres? Amén. Fíjense que eso sí estamos convertidos, gloria a Dios. Pero, o sea, ¿por qué el hombre se pone alegre? Se pone alegre por las cosas que vive y son gratas para él. Porque las cosas le van bien, porque tiene algunos éxitos, algunos logros, está alegre porque, no sé, yo gano River, gano Boca, qué sé yo, está alegre, ¿no? Está alegre porque la vida le es favorable en algún área. Ahora, el pueblo pobre, de espíritu, humilde, no todo le va a salir bien, no todo va a ser de éxito en éxito. Es más, el Señor va a ir formándolo, va a ir preparándolo para la gran victoria. Porque la gran victoria está cuando nosotros volemos. ¿Ves? Ahí está la gran victoria. Entonces, hermano, la victoria no está en quedarnos acá, con el 0 kilómetro, con la mansión y con la limusín. No, o sea, la victoria está en volar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, esa es la gran victoria, pero no para todos. Es para el remanente, para que empiece a apreciar. Y eso lo pone alegre, eso lo pone contento. Pero a lo mejor en el día a día no está todo, ¿no?, brillante. Hay alguna problemática que tiene que enfrentar. Entonces aquí vemos cómo justamente el pueblo, cuando escucha la palabra de Jeremías, dice, no, yo esto no. No, antes estábamos mejor. Ahora, lo tremendo de esto es que yo quiero acentuar esto, porque a veces nosotros frente a esta palabra decimos, y bueno, obviamente que no, de ninguna manera, porque a lo mejor en el mundo pude tener prosperidad, a lo mejor en el mundo a lo mejor me fue bien, y nosotros lo comparamos con nuestra estadía en el mundo. Pero lo que yo quiero acentuar sobre esto es quién es el que está hablando. Está hablando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que estaba escuchando al profeta que traía la voz de Dios. Entonces podría decirse que en estos tiempos, ¿verdad?, no están hablando los mundanos, está hablando la iglesia. Y la iglesia le habla al profeta de Dios, que es la voz del Señor. No sé si yo me doy a entender con esto. Entonces, esto, en estos días, en los nuestros, no solamente lo puede llegar a decir un mundano, que en otro tiempo le parecía que estaba mejor, sino el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo del Señor. Porque si esta palabra de Jeremías, si esta palabra de Reyes, de Elías, no se nos revela en nuestro corazón, para nuestro entendimiento le va a ser difícil poder entender lo que está transmitiendo esta palabra. ¿Amén? Y lo que Dios quiere transmitir a nuestro corazón. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos envíe un espíritu de revelación para que se nos revele esta palabra, para que podamos comprender esta palabra. ¿Amén? Porque fíjense que cuando el creyente las cosas no le van bien, muchas veces se ponen mal con el Señor, ¿verdad? Y ahora que voy a la iglesia, mira lo que me pasa. Y ahora que no, y al final allá me predicaban de salud, dinero y amor, ahora me fui de acá, me vengo para acá porque acá me hablan del Señor, pero mira cómo me va. Es que tenemos que leer las Escrituras y comprender que Baal nos promete bendiciones todos los días, acá. Y acá nos deja. Amén. Gloria al Señor. Pero el Señor nos habla de otra cosa. El Señor nos habla de otra dimensión. El Señor nos habla de otro tiempo.
Nos habla de la eternidad, hermano. Y la eternidad, ¿cómo podemos, hermano? O sea, meditemos un momento, ¿cómo vamos? 2 más 2 son 4. O sea, ¿cómo vamos a estar aferrándonos a 70, 80 años acá en la tierra contra una eternidad? No es negocio, hermano. ¿Amén? O sea, lo que tenemos que apuntar nosotros es una eternidad que no tiene fin, no a esta tierra, que de repente podemos llegar a lograr alguna cosa, pero no, tiene un final. ¿Amén? Gloria a Dios. Todo perece. Gloria al Señor. Mire, gracias Jesús. Pero este concepto se fue deslizando dentro del pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver, gracias Jesús, Romanos 11:5, por favor. Romanos 11:5. Mire, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mire lo que dice Pablo aquí, el apóstol Pablo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es impresionante esto. Esto es actual. Esto no es una conclusión, una conjetura que nosotros hacemos por lo que dice el viejo pacto. No. Esto es actual. Porque lo escribió el perito arquitecto de la iglesia. Nosotros somos la iglesia que este perito arquitecto formó. O sea, no es algo que lo tomamos y lo sacamos de contexto. No, aquí estamos frente a quien estableció la iglesia. El perito arquitecto, el que trazó los planos originales de la iglesia. Amén. Dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a ver esto en TLA, porque parece un trabalengua. Amén. Veamos en TLA, gloria a Dios. Lo mismo pasa ahora, Dios es bueno y ha elegido un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Ay, gloria a Dios. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. ¿Cuánto entienden esto? Nosotros la salvación también la recibimos por gracia, porque no la merecíamos. Entonces, cuando usted le regala un regalo a su hijo, ¿qué espera? Y que mínimamente lo cuide, o sea, ¿no? Nosotros los papás a veces le decimos a los chicos, ¿y dónde está el trencito que te regalé? ¿Y dónde está la pelota que te regalé? No está, se fue. No, o sea, vemos que no lo valoró, ¿no? Si pasaron 3 años, no, pero digamos que en un tiempo prudencial deberían tenerlo todavía si lo aprecian, ¿verdad? Pero el Señor nos hace un regalo, nos ha dado el regalo de la salvación y Él espera que nosotros la guardemos. Amén, o sea, es Padre. Él espera que nosotros apreciemos el regalo y lo guardemos, gloria a Dios. Ahora, con el arrebatamiento es lo mismo. Porque ser parte del remanente no es porque nosotros seamos algo, sino también es un regalo que Dios nos da. Pero que nos da a nosotros, a otros no. No, se lo da a todos. Pero hay quienes valoran el regalo y actúan en consecuencia, y hay otros que no lo valoran el regalo y lo menosprecian. Entonces, el que no valora el regalo y lo menosprecia, viviendo una vida lejos de lo que es la voluntad del Señor, y bueno, se va a quedar sin regalo. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Gloria a Dios. Vamos. Pero Dios es bueno, pastor. Vos me predicás un Dios malo. No es malo. Gloria a Dios. No es malo. Fíjense, hermano. Entonces, un papá cuando le dice a su hijo, pero yo te regalé esa bicicleta, ¿dónde está? Tírala en el fondo. No sirve más. Y bueno, ahora no te compro otra bicicleta. Porque no la valoraste. ¿Qué es malo ese papá? No es malo ese papá. Está enseñándole a su hijo. Le está enseñando a cuidar las cosas, le está enseñando a valorar los regalos, ¿verdad? Y que, fíjense, si de repente ese mismo papá ve a ese hijo ¿no? Que ya le salieron pelo en la pierna y está con la bicicleta rodada de 16, iba a decir, no, se la voy a cambiar. ¿Amén? Se la voy a cambiar porque se lo merece, mirá cómo la cuidó, qué linda que la tiene, ¿no? Entonces, ese es nuestro Señor. Él ve y Él observa. Observa qué hacemos nosotros con lo que Él nos da, con el privilegio que Dios nos da. Aleluya. Mirá Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. El Señor es bueno, ¿cuánto lo creen? Miren lo que dice
Ay, Señor amado. Aquí habla Jesús. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Aquí marca la diferencia entre un remanente y los muchos. Por eso le dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Pero por qué? ¿Qué nos transforma de llamados a escogidos? No es la elección a dedo del Señor, porque Él quisiera que todos, ¿no?, pudiéramos llegar a ser escogidos. Pero está nuestra actitud para con el Señor. Entrá por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¡Wow, hermano! Gloria a Dios. Entonces, si la Biblia nos dice esto, yo tengo que descubrir, amén, lo que descubren esos pocos. Yo tengo que, o sea, si va a haber pocos, bueno, gloria a Dios, está bien, serán pocos, pero algo le pasó a esos pocos, algo se le despertó a esos pocos, a algo le llamó la atención, el Señor los tocó. ¿Qué pasó? Que encuentran el camino y sin embargo se estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pero algo les pasó. Entonces no es imposible. El diablo te dice que sí, que es imposible, pero no es imposible, sino que podemos ser de esos pocos. Amén. Mire qué tremendo. Si usted me acompaña a 1 Reyes 18 ahora, volviendo a Elías, que es de una manera el tema que nos ocupa, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que capítulo 18 dice, pasado muchos días, vino palabra a Elías en el 3er año, diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Fíjense que este es tremendo, porque a Elías, en casi todo el camino de Elías, lo rodeaban situaciones complicadas. Gloria a Dios. ¿Qué será el escenario de los últimos días? En los últimos días, hermano, alrededor de la iglesia no va a estar todo bien. Al contrario, gloria, va a estar todo mal. Y fíjense que a nuestro alrededor, ¿no?, la iglesia es como un lugar donde respiramos, ¿no?, gloria, un pulmón de aire, porque a nuestro alrededor la cosa está compleja. Pero miren lo que dice acá, gloria a Dios. Fue pues Elías a mostrarse, el hambre era grave, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. ¿Qué era Abdías? ¿Y a dónde estaba? Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Dice que era temeroso de Dios, pero estaba en el palacio de Acab, conjuntamente con Jezabel. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba escondido. Estaba escondido. Porque el Señor, mire, hermano, el Señor toma hombres y mujeres de fe, tiene un propósito de bendición con ellos y los esconde. Y los esconde a veces en el lugar menos pensado. Mire Moisés, ¿a dónde lo metió? En la casa de Faraón. O sea, al libertador de Israel lo metió en la casa del enemigo. Es impresionante. José, el joven José, ¿dónde estaba? En la casa de Faraón. Tremendo. Entonces, fíjense que esto es tremendo porque aquí encontramos a Abdías. Y este bárbaro, ¿saben lo que hizo? Cuando empezó la persecución, agarró 100 profetas genuinos, no profetas falsos, y los escondió en cuevas. Y los sustentaba pan y agua. Lo más tremendo de esto es que yo avanzando un poquito sobre esta historia, encontré que algunos teólogos aproximadamente calculan que en esas cuevas estuvieron de 3 a 4 años. Pan y agua. 3 o 4 años a pan y agua. Y alguno de ellos podría haber dicho, pero yo soy un profeta del Señor.
El Señor es todopoderoso. ¿Cómo yo tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Sin embargo, ellos se quedaron allí. ¿Y por qué razón se quedaron allí? ¿Por qué Dios permitió que estos estuvieran en cuevas metidos y a pan y agua? Porque los estaba preparando. Los estaba preparando. Entonces nosotros tenemos que comprender, hermanos míos, que el Señor trata con sus hijos. Trata con sus hijos. Un siervo de Dios que no tenga desierto es un peligro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no sabe nada de lo que está hablando ni predicando. Entonces va a terminar siendo un asalariado. Pero fíjense que el desierto, la cueva, cuando se te viene Jezabel, ¿no? Y se te viene acá, es donde Dios te moldea, te da forma y te prepara. Entonces de repente, fíjate que a veces parecemos olvidados, porque hasta ni tus amigos ya te llaman mamá. ¿No? De repente vos tenías comunión con este, con aquel, con el otro, hoy ya te dan vuelta a la espalda. ¿A dónde vas vos? A esa iglesia. Ah, bueno, buenas tardes. Y se van. ¿Y a dónde se van? A lo de Baal. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Es tremendo porque es la realidad que hoy tenemos. Y por algo el Señor dijo que enviaría a Elías. En los días de Elías pasó lo mismo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Fíjense cómo por ejemplo, aumentó la corriente homosexual en estos días, ¿no? Y otras hierbas. ¿Y eso a qué se debe? Y que en los últimos tiempos el Señor dijo que iba a ser como los días de Lot. Y en los días de Lot vemos que todo eso abundaba, ¿verdad? Entonces es como regresar al principio, en donde el Señor tuvo que destruir esas ciudades porque no se arrepentían de sus pecados. Entonces esto va a ser tremendo, hermano. O sea, yo creo que el Señor está preparando un remanente. Y si ese remanente entiende que las pruebas que vive, las circunstancias que está atravesando, lo están preparando para el caos que viene, van a terminar dándole gracias a Dios. Porque de repente darle gracias a Dios por las pruebas no es tan fácil. Hay que alcanzar una cierta estatura y creerle al Señor, porque las pruebas a veces duelen. A veces duelen. Pero si el remanente entiende que Dios lo está preparando para el caos, ¿amén? No el caos del que te habla Clarín y Radio Mitre, el caos verdadero, que de repente estos son el principio de dolores lo que estamos viviendo hoy. No es el verdadero caos. La cosa está complicada, ¿no? La calle está caliente, está complicada, pero no es nada. Fíjense si hoy lo que vemos a nuestro alrededor es complejo, es terrible. Imagínense lo que será la tribulación, hermano. Lo que será la tribulación. Dios mío, por favor. Hoy tememos a veces por nuestros muchachos, por nuestras chicas, los niños que no pueden estar en la calle. Hermano, fíjense que esto es tremendo. ¿Se dieron cuenta la cantidad de violaciones que hoy salen a la luz? Cada vez más y más. Imagínense los días de la tribulación. ¡Wow! Por favor. No nos puede encontrar ese tiempo acá nosotros. Tenemos que irnos con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Fíjense, aquí tenemos otro remanente. Los escondió. Los escondió. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. El Señor los esconde. Ay, Dios. Entonces no va a ser cosa que, viste, que alguno te llame fracasado, que alguno te diga, vos todas las cosas te salen mal. Porque yo te puedo asegurar que Dios te está preparando. El que tenga oído, oiga. El concepto que el mundo tenga de lo que vos vivís, de lo que vos estás, es el concepto del mundo. Ahora, está en nosotros escuchar al mundo o escuchar al Señor. Y la decisión es personal, porque ¿qué le dijeron a Jeremías? No te vamos a escuchar la palabra que nosotros decimos. Amén, o sea, no, tremendo fue eso. Entonces, pero Jeremías no los estaba retando porque sí, nada más, sino que se estaba hablando de algo más profundo. Los tiempos que se avecinan, hermano, no son tiempos de rosas. Amén. No son tiempos de rosas. Va a haber problemas. No, pero ahora va a ser que cambie el gobierno y todo va a estar bien. No va a estar todo bien. Amén. Gloria a Dios. No va a estar todo bien.
y esto no se trata de una corriente política u otra, ¿no? La Biblia nos dice que no va a estar todo bien. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿qué vamos a estar esperando nosotros? Un pececito de colores, cuando la cosa no va a ser así. Pero el Señor va a guardar a su remanente. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, en el inconsciente colectivo uno piensa, bueno, listo, el mundo va a tener que vivir el caos, la iglesia no, gloria a Dios. ¿Y qué me dicen de estos que estaban a pan y agua? O sea, el concepto del éxito es el tema acá. Porque si estos eran profetas valiosos de Dios, Dios los va a tener a pan y agua. Y sí, porque los tuvo a pan y agua. Y mientras los tuvo a pan y agua, los formó. A ver, esto es tremendo. Entonces de repente hoy, ¿verdad? Te viene un hermano del templo de Baal, ¿no es cierto? Y te dice, venite a comer un asado que el Señor nos prosperó. Y vos estás frente a los fideos con manteca. Y decís, pero Señor, pero sí, este se va a lo de Baal y está, ¿no? Comiéndose un costillar. ¿Por qué yo tengo que comerme los mostacholes con manteca? Y bueno, hermano, estaban a pan y agua. A pan y agua estaban ahí. Pero a vos te gusta sufrir. ¿Qué me va a gustar sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pero tenemos que entender la palabra. ¿Usted qué entiende por pobre y humilde? Un tío rico que anda repartiendo billetes No, hermano, por favor, tenemos que entender esto. No, pero ese no. Ese no es un concepto de éxito. Vos tenés que impartir fe, pastor. Pero por supuesto, no hay fe más grande que esta. No hay fe más grande.